El partido no había ni comenzado y ya se mascaba la tensión. Balones de playa en el césped, insultos a Vinicius, una señal del complejo de la afición de los Osasuna con el brasileño. Pero lo que nadie imaginaba era que el espectáculo no iba a estar en el fútbol, sino en el arbitraje nuestro de cada fin de semana. El Real Madrid salió con todo y en los primeros minutos ya se encontró con 3 penaltis escandalosos no señalados, 2 manos clarísimas en el área y una falta sobre Vinicius al borde del área que Munuera Montero ni se molestó en revisar. Y es que esto de los árbitros en España ya no es calificable como incompetencia, es un descaro absoluto. Pese a todo, el Madrid no perdió el foco y en el minuto 15 Fede Valverde inventó un centro raso y tenso que Mbappé cazó con la precisión de un depredador. Gol y ventaja para los de Ancelotti. Osasuna intentó reaccionar, pero Courtois con una mano prodigiosa evitó el empate tras un disparo de Aimar Oroz. Todo parecía controlado hasta que llegó la jugada que cambió todo el partido. Jude Bellingham recibió la roja directa tras una conversación con el árbitro. El motivo, según el acta, un insulto. Pero las imágenes demostraron otra cosa. Ni insulto ni falta de respeto. Bellingham lo dejó claro en zona mixta. Fue un error de comunicación. Ni siquiera lo digo al árbitro, lo digo a mí mismo. Está claro que el error ha sido por un malentendido. Me acuerdo muy bien de todo y además lo que se ve en el vídeo no coincide con el acta. Y Ancelotti lo explicó aún mejor. No ha entendido bien el inglés. Fuck off no es fuck you. Ha dicho fuck off, no le ha dicho fuck you. Pero claro, aquí la intención estaba clara, dejar al Madrid con 10. El árbitro no está seguro y dice que ha dicho algo que no he dicho. La segunda parte siguió su curso conforme al plan del CTA. Primero Courtois sacó un disparo de Moncayola, pero en la jugada siguiente Camavinga pisó involuntariamente a Budimir en la jugada de residual, y Munuera Montero fue llamado por el VAR a ver la jugada. Obviamente se siguió el guión y el muchacho de Negreira cobraba penalti. El croata no falló desde los 12 pasos y puso el 1-1. Mientras tanto, en el otro área las agresiones a Vinicius y Mbappé se sucedían sin que el árbitro y el VAR hicieran nada. Amarilla por Ancelotti por protestar y el Madrid jugando contra 12. Me ha molestado porque le decía que había una mano en el área. Lo más grave de todo esto no fue solo la roja inventada a Bellingham, sino la manipulación del acta arbitral. Munuera Montero escribió que el inglés le insultó, cuando las imágenes demuestran que eso no es cierto. Y ojo, porque tampoco recogió en el acta los insultos a Vinicius y Asensio. ¿Casualidad o simplemente el guión que había que seguir? A todo esto, Dani Carvajal estalló en sus redes sociales dejando claro que esto ya no es fútbol, es otra cosa. Pero ojo que esta roja Bellingham no es una casualidad, fue algo orquestado durante toda la semana. La banda del CTA, la liga y la prensa ya venían preparando el terreno. Basta con revisar cómo se fue calentando el ambiente en los días previos. Primero campañas mediáticas, después insinuaciones arbitrales y al final Munuera Montero ejecutando lo que parecía un guión ya escrito. Es que no fallan cuando quieren hundir al Madrid, lo hacen con premeditación y alevosía. La doble vara de medir las jugadas en España es digno de estudio. En la época de Negreira, los árbitros miraban hacia otro lado cuando los jugadores del Barça protestaban y montaban estos numeritos. Y ahora resulta que este colegiado considera una falta gravísima lo que supuestamente dijo Bellingham. Pero el insulto de Rafinha, dicho en perfecto español al propio Munuera Montero, no fue objeto de indignación y sanción. La ley del embudo en su máxima expresión. Por cierto, lo que dejan las redes sociales, con algunos se presume y se hace el amigo y con otros directamente se prevarica. Al final no es un problema de errores arbitrales, es que aquí hay árbitros con agenda propia y el Madrid es su objetivo. Pero lo de Munuera Montero ya trasciende lo deportivo. En su acta escribió que la actuación del público fue normal. Normal, 40.000 personas insultando a Vinicius y Asensio durante todo el partido y él no escuchó nada. Pero eso sí, con Bellingham tuvo un oído supersónico para escuchar a muchos metros de distancia algo que ni siquiera dijo. ¡Qué casualidad! Viendo su actuación, uno se pregunta si este trabajo ya lo tenía cobrado y bien asegurado antes de saltar a césped. Y ahora el dato que explica todo. El Madrid ha perdido 7 de los últimos 9 puntos en la liga. Exactamente los 7 puntos que le sacaba al Barcelona hace 3 jornadas. ¿Coincidencia? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que está claro es que esto no es fútbol. Hoy más que un partido, lo que se vivió en Pamplona fue un homenaje a los 2 años del caso Negreira. Y el CTA, como no era Montero a la cabeza, lo celebró por todo lo alto.